Noticias 24. Los abogados de Manuel Monsalve visitaron hoy a su defendido en la cárcel de Rancagua y se manifestaron preocupados por su seguridad. Todo esto en medio del paro de Gendarmería. Vamos a abordar otros temas también con respecto a este caso. Para eso nos acompaña Isidro Solís, exministro de Justicia, exdirector también de Gendarmería. Isidro, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, ¿cómo estás? Aprovechando su experiencia y también vamos a hablar un poco de política, evidentemente, pero ¿cómo ve usted esta situación? Nos comentaban nuestros equipos durante la mañana allá en Rancagua de que, claro, Gendarmería no lo calificó como una amenaza, pero sí como un gesto que podría pasar cuando Manuel Monsalve llega al hospital dentro de la penitenciaría de Rancagua, cuando se encuentra, digamos, con otros grupos de la población penal que existe. ¿Usted cómo ve aquí el tema de la segregación? Vamos a ir hablando de todas las cárceles, aquí no podemos decir que hay unas mejores que otras, entiendo yo. Pero no estamos, perdón que me alargue, nadie está por sobre la ley. Partamos de la base, no hay discusión en eso. Pero evidentemente un ex subsecretario del Interior que estaba encargado de la seguridad pública, del control de las organizaciones criminales, tiene por lo menos un estatus distinto. A ver, la prisión de reos de esta naturaleza siempre es una complejidad para Gendarmería, porque las cárceles son efectivamente instalaciones complicadas por el tipo de población que tienen. Y lo que se hace, hay una medida básica, que es cuando uno segrega, va determinando la peligrosidad de los reos y trata de juntar presos con gente que tenga relativamente la misma peligrosidad, el mismo nivel de amenaza, los mismos niveles culturales y sociales, y con eso atenúa la posibilidad del riesgo dentro de las cárceles. Pero claro, eso no es perfecto. Ahora, uno tiene un control por módulos, pero hay zonas en las cárceles en donde tú ya no puedes hacer esta segregación. Por ejemplo, Rancagua es una cárcel bastante buena, es una cárcel concesionada, no se construyó hace demasiados años, es una cárcel que tiene, tengo la impresión, 20 años, no debe tener más de 20 años. Que se remodela que se remodela, que tiene unas buenas instalaciones. Claro, igual que Gendarmería dice que hay varios puntos que están, por ejemplo, la mantención, hay un debe importante, los funcionarios de ahí. Por cierto, pero es que yo lo he dicho siempre, mira, las construcciones penitenciarias son infraestructuras en demolición desde el día que uno las entrega. El día que uno la entrega, los presos empiezan a demolerla. Y por lo tanto la mantención es un elemento permanente, muy caro, y hay que tomarlo como parte del funcionamiento del sistema. Pero debo reconocer que dentro de las cárceles, yo no visito tanto Rancagua profesionalmente, pero sí Santiago 1, Perfecto, que lo veo todos los días, y por ejemplo, la zona de visita de abogados es común para todos los reos. Y por lo tanto, fatalmente en el momento en que tengas visita de abogados, en que vas solo a una sección, te vas a encontrar con presos de todos los módulos. Es decir, la clave que el tránsito más que el módulo mismo en que está el reo. Uno puede garantizar bien la seguridad de un preso dentro de su módulo. Ya. En los tránsitos, en las idas a la enfermería, en los tránsitos con las visitas de abogados, la verdad es que se juntan reos de todas las calles y ese es un momento de especial vulnerabilidad. Y es un desafío para Gendarmería, porque Gendarmería tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas que están a su cuidado. Claro, ahora, protocolos que tienen que ser bien, o le hago la pregunta, perdón, ¿tienen que ser flexibles? ¿Tienen que estar flexibles no solamente de la persona, sino del resto de la población penal? Porque también uno podría decir, y ahí también está el debate, ¿hay beneficio entre un reo y otro? ¿Se puede llegar a esa discusión? Hay cuidados distintos entre un reo y otro, y eso es por el nivel de amenaza que ese reo puede tener dentro de la cárcel, y eso es una realidad, no es un beneficio. O sea, por cierto que hay un cuidado respecto a todos los presos, pero hay algunos que son más vulnerables que otros. Eso es una realidad que Gendarmería tiene que asumir. Y por lo tanto tiene que ajustar. Ahora, uno asume que uno de los problemas es que finalmente la rutina es lo que termina matando todo, porque
Toma en consideración una cosa. Ya. Cárceles como Santiago 1, como Rancagua, son cárceles en donde el contingente penitenciario son miles de personas. Y por lo tanto aquí transitan dentro de las actividades de la cárcel todos los días esos miles de personas. Y entonces Gendarmería es particularmente complicado cuidar a una persona en determinado. Y finalmente esto termina ¿en qué? En que uno tiene que implementar sistemas de aislamiento. Sistemas de aislamiento que claro, no pueden ser concebidos como que se llama como privilegio, porque normalmente el aislamiento dentro de una cárcel en realidad se vuelve una especie de doble prisión. De hecho, y hay un punto que es interesante acá, lo veíamos ayer en una nota de Natalie Catalán en 24 Horas Central, recordando que la cárcel de Rancagua se reacondicionó, más que se remodeló, se reacondicionó con estándares, digamos, más exigentes. Y con la idea inicialmente de que fuera una celda por reo. Eso evidentemente con la situación penal que existe no se logró concretar. Para ser preciso, se construyó así. Ya. Te voy a hacer esto es estrictamente un recuerdo histórico. Se diseñó para el estándar de una celda por reo. Ya. Y eso tuvo en el sistema penitenciario chileno efectos bastante indeseados. Si tú ves la historia de ese penal, Gendarmería enfrentó en ese penal una cantidad de suicidios absolutamente inusuales. Y se descubrió, cuando se empezó a poner atención a este fenómeno, se descubrió que en Chile esa cosa que parecía tan cómoda y tan humanitaria de una celda por reo terminaba siendo un aislamiento con efectos negativos. Se había terminado transformando en un sistema de aislamiento que presionaba sobre el reo de una manera peor que la celda donde podía compartir con 2 o 3. O sea, para ellos esto era más presionante y tuvimos mucho en esa época, me tocó siendo ministro de Justicia, y tuvimos muchos suicidios por ese sistema de funcionamiento. Y por lo tanto se cambió el estándar y se reacondicionó efectivamente, pero no tanto por la zona de reclusión, sino por un tema más bien constructivo, se reacondicionó para tener 2 reos por celda. Sí, muy buen punto y claro, es bien relevante eso. Ahora, usted lo decía, 1000 personas que van transitando, digamos, por recintos penales, y Gendarmería, de hecho, que actualmente, nada que ver con el caso Monsalve, pero están con movilizaciones, digamos, en términos de las necesidades que tienen de recursos, de ascensos, de la plana formativa, y siempre se ha acusado de que de alguna manera quedan más bien en un segundo plano. Cuando se habla de la crisis penitenciaria, ellos son finalmente los que resguardan la seguridad dentro y hacia afuera también. Ahí tenemos un punto, y te lo puedo decir como hoy día como abogado, como representante de personas privadas de libertad, que los funcionarios tienen que evaluar muy cuidadosamente. Es cierto que ellos tienen necesidades, pero si yo hiciera, a mí me tocó la doble función. Fui director de Gendarmería a principios de los 90, tú lo decías, luego fui ministro en los años 2000, y si yo reviso lo que fue la historia de ese servicio, a principios de los 90 con lo que es hoy día es incomparable, ¿no? Lo que ha hecho el Estado de Chile en el sistema de Gendarmería es una cosa que uno siempre tiene que sacarse el sombrero. Nosotros partimos con una situación en los 90 en que teníamos 2.300, 2.400 funcionarios a lo largo de todo el país. Hoy día tienen más de 18.000. Y por lo tanto se permitió que los turnos de trabajo fueran mucho más humanos, porque al principio eran absolutamente inhumanos, no hay otra palabra que se pueda aplicar, y además con beneficios adicionales. Es un servicio que tiene un sistema de previsión que es igual de las Fuerzas Armadas, pero tiene algunas ventajas que no tienen ni Carabineros, ni Investigaciones, ni las Fuerzas Armadas, como que efectivamente tienen glosa de horas extraordinarias y por lo tanto el sueldo que se les paga compensa exactamente la jornada de trabajo. Y bueno, tendrán muchas aspiraciones, pero tienen que tener el cuidado de que su reclamo gremial no afecte los derechos de otras personas. El hecho de que hayan estado en huelga, por ejemplo, implicó que muchos presos ayer no pudieron asistir unos a visita, pero otros a diligencias judiciales. Perfecto. Había gente que tenía audiencias de, ¿cómo que se llama?, de revisión de cautelares.
Y esas revisiones cautelares se suspendieron y cuando se suspenden son 15, 20 días más. Claro, claro. Y esas personas van a quedar presas exclusivamente por un hecho gremial que afectó su derecho a la defensa. Sí. Entonces, la verdad es que uno tiene que tener mucho cuidado para no terminar transformando a la población penal en verdaderos rehenes de estas disputas gremiales. Isidro, brevemente, porque también es interesante hablar un poquito de política con lo que ha significado este caso Monsalve, pero volviendo a la figura de Monsalve y lo que comentábamos, ya una situación, un incidente y la defensa, lo más lógico, digamos, que dice estamos preocupados por la seguridad de nuestro defendido en este caso. Le hago la pregunta, ahí como abogado, está la posibilidad, y esto es un caso hipotético, yo podría estar diciendo cabeza pescado, pero ojalá que no, que en la revisión de cautelares o en la apelación que se va a presentar ante estos antecedentes y la figura de un ex subsecretario del Interior planteen, por ejemplo, un sitio alternativo para cumplir la prisión preventiva. Pienso, por ejemplo, en una unidad de la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Yo creo que este caso es bastante inédito también, hay que decirlo. Pensando, por ejemplo, en el exdirector de la Policía de Investigación. Él actualmente está en un recinto de la PDI cumpliendo la prisión preventiva. Porque, claro, se sabe, un ex funcionario de la Policía de Investigaciones no puede estar en un recinto penal cuando el combate contra la delincuencia genera una situación de seguridad. Aquí no es comparable en el cargo, pero sí en las funciones que ocupaba. ¿Podría eventualmente darse esa posibilidad? Uno de los grandes problemas que tiene el tomar decisiones extraordinarias en el sistema judicial es el problema del precedente. Porque tú lo dijiste al principio de la intervención, es un caso muy atípico. O sea, nadie en su sano juicio se puso eventualmente en algún momento en la hipótesis de que alguien que no solo tenía un cargo muy alto como subsecretario del Interior, sino que en ese momento estaba desempeñando la función de ministro del Interior, o sea, la segunda autoridad de la República, pudiera violar a una persona. La verdad es que creo que es una cosa que no se le pasa a nadie por la cabeza y por lo tanto no hay una adecuación institucional para ver qué hacemos en ese caso. Y por lo tanto viene la fórmula general, mira, aquí las instituciones funcionan, todo el mundo tiene que estar por debajo de la ley y todo se aplica. Sí. El ejemplo que tú pones respecto del director, el exdirector de investigaciones, tiene una solución por la vía legal. Porque eso está contemplado. Está contemplado en la legislación. Respecto de un civil, eso no tiene alternativa. Ahora, claro, han planteado, bueno, deberían llevarlo a Capitán Llaver, pero no es posible porque no podemos saltarnos el reglamento. Ese es un recinto para personas que no han, ¿cómo se llama?, cometido delito contra las personas. Y yo tengo la impresión que va quedando única y exclusivamente la posibilidad de la cárcel de alta seguridad. Que efectivamente es un otro tipo de establecimiento que tiene otra infraestructura, que tiene otro tipo de presos, pero que eventualmente por la cantidad de población que es muy pequeña, uno puede ahí tener, ¿cómo se llama?, la capacidad de control mucho mayor que en una prisión tan grande como Rancagua o como Santiago 1. Vamos un poquito a la visión, Isidro, en términos del manejo que ha tenido el gobierno sobre este caso. Una crisis, digamos, para el gobierno que ha activado comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, hasta acciones judiciales por parte de parlamentarias de Chile Vamos el día de ayer contra la ministra del Interior, Carolina Toá, por obstrucción a la justicia. O sea, se van abriendo distintas líneas porque también son antecedentes que se han ido conociendo. Hay también una crítica con respecto a las filtraciones desde lo que es la carpeta investigativa. ¿Cómo ve lo que ha sido hasta ahora, con la información que se tiene, la posición que ha tenido el gobierno al respecto? Y el manejo que tuvo en estas 32, 37 horas. A ver, yo la verdad es que me atrevería a definirlo primero con una palabra. Ha sido muy errático. Ha sido muy errático. El gobierno, por cierto, no responde por los crímenes de Monsalve. Eso es alguien que las responsabilidades penales son siempre personales. Pero el gobierno responde por las decisiones que tomó en las 48 horas que mantuvo a Monsalve en su cargo, cuando ya se sabía que había una imputación grave de carácter criminal sobre él. Y las decisiones tomadas en esas 48 horas, la verdad es que son lo que están bajo escrutinio público y lo que todo el mundo a esta altura critica, ya han empezado a criticar incluso dentro de los senadores y los dirigentes y los diputados y en general la gente más representativa, incluso las fuerzas de gobierno. Y yo tengo la impresión de que el gobierno no se ha dado cuenta de lo erosionante que es tener este desangre permanente, mientras el gobierno no tome una posición. ¿Pero no ha tomado una posición? No, porque el gobierno, la verdad es que de una u otra manera ha tratado de presentar
su actuación de una manera muy atenuada y eso no es soportable. O sea, que el gobierno trate de decirnos que su actuación frente a Monsalve fue una actuación totalmente transparente, es una mala palabra. Es una mala palabra cuando uno no tomó las decisiones correctas en el primer momento. Cuando nos dice claro, se que dice se podría haber hecho mejor, se podría haber hecho mejor, error, que es la pero, forma o sea, elegante de decir hubo un error. Tío. O sea, Hubo perdón, errores. yo creo que la verdad, el error del gobierno es que sigue tratando una situación crítica con eufemismo. Y el gobierno debería aceptar que eso no va a ser aprobado ni va a ser respaldado ni por la ciudadanía ni por la oposición, y ya elementos de sus propias filas empiezan a decir, por favor, lo acaba de decir Ricardo Lagos Weber hace un día atrás, en que dijo, ya está llegando el momento en que hay que asumir de una vez por todas las responsabilidades y el error. Pero ¿cómo es eso? Que, hipotético, que el presidente Boric diga, me equivoqué, nos equivocamos. ¿Cambia eso algo también? Sí, mucho. Que pida perdón, como pidió el presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara, el diputado Mellado. Es otra posibilidad y también eso cambia mucho el Ahora, escenario. porque en contrapartida, desde el gobierno se ha dicho, bueno, el presidente Boric estuvo 55 minutos contestando preguntas de la prensa. Y las contestó de una manera tan confusa que apenas pudimos contrastar su respuesta en esos 55 minutos, que era una especie de autodefensa, con la declaración formal que hace en la Fiscalía. Aparece una cantidad de contradicciones que otra vez vuelven a tirar un manto de dudas. O sea, Otro punto, el gobierno dice, las principales autoridades del país, sin necesidad de hacerlo, voluntariamente entregaron su declaración a la lo que Fiscalía. no es cierto. Lo que no es Sí. cierto, no, porque no. A ver. A ver, ¿Cómo? en Chile la declaración de un testigo no es voluntaria, es obligatoria. O sea, cada vez que yo voy a declarar como testigo en una carpeta judicial, estoy cumpliendo una obligación. Esto no es generosidad. Ya, En pero el la momento Fiscalía en no que citó al presidente Boric a declarar. podría no haberlo citado. Pero si Y- no lo declara uno, ahí uno se alberga, digamos, Sí, el concepto voluntario. Perdona, uno está No, no, diciendo, pero señor, desde lo lo ofrezco. judicial, obvio. Así es, pero desde el punto de vista legal, las declaraciones de los por alguna razón, las declaraciones de los testigos no pueden ser prestadas con auxilio de abogado, que es una gran diferencia que tiene usted entre la declaración del testigo y el imputado. El imputado primero, si quiere, declara o no. En segundo lugar, Derecho a si guardar decide, silencio. tiene derecho a guardar silencio. En segundo lugar, si decide abandonar su derecho a guardar silencio, tiene derecho a ser asistido por abogado en su declaración. El imputado no puede declarar, el testigo no puede negarse a declarar. Y en segundo lugar, citado a declarar, no puede ser asistido por abogado. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la ley, la declaración de un testigo es siempre obligatoria. No es una concesión. No es que, mire, No es yo- voluntaria cuando no es citado, cuando se adelanta. Estoy Uno hablando del propio ofrece, presidente de la República. Perdón, lo que usted hace es ofrecer la declaración de testigo. Ya. Y lo que hace la Fiscalía es aceptar su declaración de testigo. Porque, le voy a decir algo que esto sí puede beneficiar al gobierno, porque el Ministerio Público podría rechazar el ofrecimiento de una declaración de testigo. ¿Cuándo lo hace? Cuando cree que va a declarar como imputado. Cuando, Y en cuando se está investigando para llegar Y en ese a caso le ese dice, punto. no, mire, muchas gracias, no la acepto. De hecho, pasó con Monsalve en su minuto. Lo que Así es. contaba el fiscal Almendaria en la audiencia de cautela y garantía. En ese momento, el fiscal le dice, por favor, no. Eso pasó ahí. Exactamente. Ya. O sea, el concepto que usa el gobierno de declaración voluntaria de... Estamos testigo, hablando del presidente no, Boric, no, Luis no. Cordero y la ministra del Perdón, Interior. Usted dice que el ellos concepto no es así. ofrecieron una declaración de testigo al Ministerio Público, se las aceptó. Eso de ir a declarar voluntariamente como testigo, uno no se declara a sí mismo testigo. Es el Ministerio Público el que califica en qué condiciones está declarando usted. Isidro, ahora hay otro concepto que genera bastante revuelo. Pactos de silencio del gobierno. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. O sea, a ver, el día de mañana alguien podría demostrarme lo contrario, pero yo, francamente, como ciudadano, no me he puesto ni por un minuto en la hipótesis de que al interior del gobierno haya gente que se ponga de acuerdo para cometer delitos. Eso ya me parecería una aberración que está bastante más lejos de lo que uno pueda pensar. Y un pacto de silencio es eso. Un pacto de silencio es gente que tiene la conciencia de que se ha cometido delito y que se ponen de acuerdo para encubrir. Eso tiene nombre, esos son delitos específicos, eso es como obstrucción a la investigación, eventualmente complicidad u otro tipo de delito. Y la verdad es que mientras no haya yo
no participo, no me atrevo a hacer en respeto a las instituciones y en defensa de mi país, al cual respeto y quiero mucho, nunca me pondría de manera anticipada en ese escenario. Isidro Solís, nuevamente agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, Isidro. Encantado de nuevo por la invitación. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias.